El disco que traemos hoy, si bien no es del todo fácil, al menos para mí, hablar de un disco que todos hemos escuchado, que todos ustedes han escuchado probablemente, eh, y siempre es buena oportunidad para celebrar un clásico, creo que es importante más allá de que considero que es un disco bisagra en la historia del heavy metal y del hard rock en Argentina, eh, por el tema de que es un disco que nos demuestra la importancia de las canciones que pueden tener una canción de buena factura, más allá de la trascendencia, más allá de, en su trascendencia, más allá de lo que es el sonido en sí con que ha sido grabado. Hoy este disco que yo tengo acá, la reedición en CD de los 90 del primer álbum de Rata Blanca del año 1988, tiene un sonido que probablemente hoy no calificaría, o ya desde hace varios tiempo no calificaría como apto ni para un demo. Sin embargo, las canciones que tiene son tan entrañables y tan poderosas, y la forma de ejecución, y también hay algo en lo crudo de esa grabación que a mí se me hace totalmente interesante, ese sonido cavernoso que tienen las guitarras, que como digo no es algo que entiendo que haya sido buscado, sino que es algo que se dio más por condicionamientos, limitaciones tecnológicas de ese entonces y presupuestarias, y que de alguna forma hacen el aura de lo que es este hermoso disco de Rata Blanca, su debut. No será el disco más exitoso del grupo, es cierto, pero sin embargo tiene temas que no pueden faltar en un vivo de la banda. Después vino toda la explosión de Rata Blanca, con todo lo que ya sabemos, Magos, Espadas y Rosas y demás, en su siguiente álbum, ¿no? como sexteto. El disco fue grabado por Vertigo Records, una dependiente de Polygram en Argentina. La banda llevaba 3 años ya de formación, hasta que se les presentó la oportunidad de grabar el disco. Y bueno, grabar un disco en ese momento no era fácil, y además era la gran oportunidad de dar el salto para una banda, ¿no? No siempre quería decir que las bandas que grababan el disco daban el salto, pero sí era la oportunidad necesaria, digamos, que fue básicamente lo que ocurrió en este caso, ¿no? La banda pudo dar el salto, si bien no a la masividad, eso vendría más tarde, a ser una banda instaurada ya como una de las bandas más importantes del género en Argentina. Había pasado Saul Lange por sus filas, después se fue, después vinieron como cantantes Carlos Perigó, Rodolfo Cava y Guillito Molina, y cuando a la banda se le presenta la oportunidad de grabar el álbum, vuelven a convocar a Saul Lange, que les haga de alguna forma la gamba, como se dice acá, para grabar el álbum. El debut vendría en el Cine Teatro Alfil de Avenida Corrientes en 1989. Saúl dejaría la banda, como decía, en 1989, por diferencias etarias y diferencias en lo que eran los objetivos. Después Saul Lange haría el disco Fiel a sus fieles, que para quien no lo hayan escuchado es un buen disco, un muy buen disco para mí, orientado a lo que es el rock, al estilo Purple, que sigue la línea de Rata Blanca en lo que es el proyecto solista. De alguna forma de él sigue esa línea estilística que tiene Rata Blanca, ¿no? Lo cierto es que Saul Lange venía con una historia muy importante en lo que es la banda Plus, que para quienes no la hayan escuchado los recomiendo. Sus discos del 76, el 78 y el 81, 3 discos muy buenos todos. El último creo que se llama Escuela de Rock and Roll.
y que ya era alguien que venía era más grande él que el resto de los integrantes de Rata Blanca y venía con una historia. Si bien, bueno, Walter Sardino obviamente también traía lo suyo por haber tenido un paso por B8 como es de público conocimiento. Quizás algunos datos de color. Los teclados los toca Pablo Duchovny, que no aparece como acreditado. Sin embargo, no estoy seguro, que formó parte de la presentación en el Teatro del Fil. Una presentación que, por cierto, anda por ahí dando vueltas en internet. El sonido, no el video. Después hay temas que fueron descartados. Uno de ellos es Ángel de la Eternidad, y no me estoy equivocando del título, porque Héroe de la Eternidad se llamaría cuando lo graba Walter Sardino con Temple, después, varios años más tarde. Y Rey de la Revolución, entre otros, también fue un tema que Rata volvió a grabar en Rata Blanca 7, el disco donde canta Gabriel Marián, que ese sí no pude escuchar la versión original del tema. Sí, de Ángel de la Eternidad pude escuchar una versión que creo que la cantaba Rodolfo Cava, no estoy seguro si Rodolfo Cava o Gito Molina, pero bueno, uno de ellos dos. Hay una grabación muy precaria del tema que en su momento estuvo dando vueltas. Para hacer un poco el clásico tema por tema, acá tengo la contratapa del álbum con esta foto en alto contraste. La misma mujer, bueno, es un tema inmejorable, creo, para comenzar el disco, que tiene algunos de los pasajes que los que nos gusta Rata sabemos distinguir precisamente el estilo de la banda, cómo queda la guitarra después en el post-solo, marcando de vuelta el riff. Solo para Marte, bueno, es un clásico infaltable, una canción melosa pero heavy a la vez, ultra melódica, infaltable en los vivos de la banda, ¿no? Gente del Sur, quizás uno de mis temas preferidos del disco, es un tema donde ya se bajan un poco las revoluciones, sin embargo sigue a un riff aguerrido, con una parte de teclados muy importante en el tema, y que bueno, habla sobre el tema de Malvinas y la dictadura de los desaparecidos. Es quizás el tema más social, líricamente hablando, dentro del disco. Rompe el hechizo, un temazo prácticamente power, podríamos decir, aceleradísimo, que comienza con la batería de Gustavo Roweck haciendo una especie de firulete ahí muy interesante. El tema los agudos de Saulant son de otra dimensión, extradimensionales, podríamos decir. Después viene El sueño de la gitana, bueno, reconocible por su frase de guitarra en la cual se apoya todo el tema, ¿no? Es un clásico tras otro. Chico Callejero, bueno, Callejero es también otro de los mejores temas para mí del álbum. Toma un poco también la temática social, un poco enraizada también en la imagen romántica del rock and rollero que va por la ciudad y ese tipo de cosas. Y después vienen los tres temas, no diría más tapados, porque está Preludio Obsesivo, el solo de guitarra, que bueno, es muy conocido, es como donde Sardino estaba dispuesto claramente a determinar en este disco que él decía, soy el guitarrista de heavy metal argentino que va a dar la nota de distinción, si se quiere,
y estaba con eso en la cabeza, entonces está este tema Fluido Obsesivo. El último ataque, un tema también bastante power, bastante largo. Es muy interesante como en este tema inclusive hay uno de los agudos de guitarra del solo, cuando ya está tirando prácticamente, saliendo los armónicos de tanto que está exigiendo los agudos en la guitarra. Existe una nota, sale medio falsa, sin embargo quedó en el disco, y creo que eso le da una frescura que hoy no tienen las producciones. Quizás ese margen a un pequeño error forma parte del estilo de algo, ¿no? Uno puede escucharlo y puede disfrutar de esa cosa viva, de esa especie de aura que tiene el disco, en su lo-fi, en su sonido lo-fi, digamos, existe algo que está vivo, da la sensación cuando uno lo escucha. Y después vendría Otoño Medieval. Estos últimos 3 temas no aparecen acreditados a Giardino, aparecen acreditados a Roberto Conso. Creo que es por un tema de que había sido, si no me equivoco, manager del grupo, y bueno, era como tengo que formar parte de la... o pedía el crédito en algunos temas como medio de pago de alguna forma, y por eso aparecen acreditados, aunque son temas de Walter Giardino. La verdad que es un disco infaltable en toda discoteca de metalero de habla hispana, me atrevería a decir, y es un disco recomendable para todos. Esto, señores, ha sido la retro reseña de un clásico, Rata Blanca, del año 1988. Muchas gracias.